¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Un día realmente intenso. Está llegando ya a nuestros estudios el fiscal, el doctor José María Campagnoli. Con él vamos a estar hablando, por supuesto, de la compleja realidad argentina en relación con el tema judicial de alto voltaje político, que hoy está en el centro de la atención y de la preocupación de la ciudadanía y, por supuesto, de las incertidumbres que genera el poder. Vamos a estar siguiendo también con mucha atención la evolución de este caso altamente impactante. Ustedes ya estuvieron siguiéndolo toda la tarde con Valeria y con Gustavo en toda esta cobertura, como siempre, en el minuto a minuto de TN, de lo que ha ocurrido allí con el empresario Jorge Neus y su esposa en este asesinato y suicidio que genera tanto impacto por las personas de quien se trata y por el hecho de qué se trata, además, por las dudas. Así que estamos en el minuto a minuto de este que es el hecho, insisto, de novedad y de impacto en este día sábado. Y estamos viendo también, esto lo va a dar la dinámica del programa, si dedicamos también un tiempo a la situación en Venezuela. Una semana realmente muy compleja en que tuvo ayer el anuncio que el presidente de la República, junto con un grupo de gobernadores, hizo de el nuevo periodo en el cual ha entrado la cuarentena en la República Argentina. Y como siempre en la reflexión editorial, quiero aprovechar para hacer un balance de las cosas que están pasando en la República Argentina, de las cuales es protagonista fundamentalmente el poder y que no pueden generar otra cosa que inquietud. Porque esto es lo que estamos viviendo en el medio de lo que es la extensa cuarentena llena de idas y de vueltas, de la indecisión del gobierno, de las cosas inentendibles, como ha sido esta discusión de las vueltas a las clases, aparece el presidente de la República con un discurso que es descorazonador desde el punto de vista de su promesa y de la necesidad que tiene la Argentina de enfrentar el presente y el futuro, buscando acuerdos políticos que cada día parecen más lejanos. Y sobre esto quiero basar el comienzo de la reflexión editorial, porque algo de esto que da idea de esta contradicción del presidente de la República dijo ayer al mediodía en un acto en el cual estuvo inaugurando algunas viviendas del Plan Propiedad. Y preste atención, por favor, a esto que dijo el presidente de la República. Es algo muy breve, pero muy significativo. Va a ser la base de lo que quiero explicar inmediatamente a continuación. Dijo esto. Vengo a terminar lo que empezó Néstor, lo que siguió Cristina, me toca terminarlo a mí. Siempre digo medio en broma y medio en serio. Llegamos en diciembre y el país estaba en terapia intensiva, y estando en terapia intensiva nos agarró el coronavirus. Bueno, muy bien. Es muy significativo esto que dice el doctor Alberto Fernández. Vengo a terminar lo que inició Néstor y siguió Cristina. Primero porque una de las cosas que decía Alberto Fernández cuando ya no estaba en el gobierno era que Cristina se había alejado de los postulados de Néstor Kirchner. Esto lo marco para señalar la volubilidad del pensamiento presidencial, que es realmente muy preocupante. Es realmente muy preocupante cuando uno ve al frente del poder a un hombre incoherente. Porque eso quita absolutamente cualquier viso de credibilidad hacia su palabra. Y este es un punto muy delicado de la proyección futura que puede tener este gobierno. El presidente todos los días devalúa su palabra. No sé por qué lo hace. ¿No? Es una pregunta para hacerle. No sé por qué no comprende que esa devaluación de su palabra le hace daño a él, le hace daño a su gobierno y nos hace daño a todos. Porque cuando el presidente entra en esta devaluación, nada se le puede creer. Cuando él entonces se reúne con empresarios y les dice, miren, apuesten al país, invierten, porque nosotros queremos defender a las empresas, ¿quién le puede creer a alguien que ayer dijo A y hoy dice B? Cuando él dice vengo a terminar lo que inició Néstor Kirchner, que repito era un corrupto, con concepto de administración, lo tenía.
¿Cuál era el proyecto Néstor Kirchner? El proyecto Néstor Kirchner era un proyecto desde el punto de vista de la permanencia en el poder chavista. ¿Por qué chavista? Porque esto lo dijo una vez Néstor Kirchner. Necesitamos quedarnos 20 años en el poder. Ese era el plan primigenio de Néstor Kirchner, que se había organizado a través de una implementación, tenía una instrumentación factible, que era la alternancia Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, y así sucesivamente. Ese era el plan que había pergeñado Néstor Kirchner, de permanencia. Por eso él iba a ser el candidato en el 2012. Se van a cumplir 10 años de su fallecimiento y el fallecimiento frustró ese plan. Pero ese era el plan. Por lo tanto, era un plan profundamente antidemocrático, en el sentido de neutralizar la alternancia en el poder. La democracia se robustece con la alternancia en el poder. Ninguna experiencia presidencial de nuestra región ha dado resultado. Digo de nuestra región porque cuando uno va a Europa, en Europa las experiencias son distintas. Son regímenes parlamentarios en donde el poder de quien está a cargo de la función ejecutiva, primer ministro, canciller, presidente del gobierno, está acotado. Está notablemente acotado. Y el sistema actúa permanentemente limitando ese poder. No ocurre lo mismo en nuestros países. Entonces, lo que Néstor Kirchner tenía pensado era esto. Primero, un régimen de permanencia indefinida en el gobierno. Después, el régimen del kirchnerismo, por eso yo lo llamé kirchnerato, era un régimen profundamente autoritario, que tenía además un elemento fundamental, el despotismo. El despotismo es el gobernar sin importar mucho la ley y fundamentalmente ejerciendo desde la posición de poder una situación de abuso hacia el otro, que es lo que fuimos viendo paulatinamente a lo largo de los 12 años del kirchnerato. El mismo Alberto Fernández criticó eso cuando ya no estaba en el poder. Y por supuesto lo que comenzó a desarrollar Néstor Kirchner es una estructura de gobierno notablemente corrupta, claramente corrupta, en donde los negocios se hacían con dos finalidades. Una, el enriquecimiento propio, que lo vimos, y otra, la utilización de ese dinero mal habido para generar poder. Néstor Kirchner actuaba así, él tenía la plata y con la plata sojuzgaba. En la última campaña en la cual participó, aquella frustrada campaña de las candidaturas testimoniales, un bochorno absoluto, ustedes lo recuerdan, fue muy evidente en relación a eso, ¿no? El mismo Néstor Kirchner llamaba a intendentes y le decía, ¿usted qué necesita? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, nosotros le vamos a dar esa plata, pero necesitamos los votos. Así actuaba el kirchnerismo. Por lo tanto, cuando Alberto Fernández dice, vengo a terminar lo que hizo Néstor Kirchner y continuó Cristina Fernández de Kirchner, es estremecedor. Porque el proyecto del kirchnerismo, que aún sigue vigente, es un proyecto que tiene este componente del despotismo, de la utilización del poder para sojuzgar al otro. Hay un ejemplo que lo muestra todos los días, o mejor dicho, hay evidencias de todos los días que sirven de ejemplo. ¿Usted ha visto a Cristina Fernández de Kirchner haber tenido alguna actitud de acercamiento, no digo condescendencia, de búsqueda de un diálogo franco, de cooperación y demás, con los que piensan distinto a ella? ¿Con los opositores? No ha visto ninguno. Ni va a haber ninguno. El otro día hubo una reunión ahí en el Senado para ver cómo arreglaban las cosas para el funcionamiento, por una razón utilitaria, porque necesita que funcione el Senado para sacar las leyes que requiere. Pero el kirchnerismo es profundamente antidialoguista.
Entonces, cuando el presidente de la República dice, el presidente formal de la República dice, vengo a continuar esta obra, uno debe decirle, señor presidente, pero si usted prometió hacer algo distinto, si usted prometió volver a ser mejores, volver para ser mejores, se supone que mejores de todos los que lo precedieron, tanto los del macrismo como también los del kirchnerismo. Cuando el presidente promete esto, uno dice, estamos fritos. Nos quedamos sin futuro. Por eso digo, ¿cómo puede reaccionar aquel a quien el presidente le dice, no, vamos a generar unidad? Si el kirchnerismo es antiunidad. Mañana va a salir una solicitada en los diarios, a propósito del tema de la pandemia, que está firmada por todos los gobernadores de la oposición, inclusive Horacio Rodríguez Larreta. Ahí la tenemos. ¿Cómo creerle? ¿Cómo creerle? Si inclusive en el manejo de la pandemia, todo lo que Alberto Fernández critica cuando critica, lo critica de los opositores, ¿no? Ayer, tenemos ahí la solicitud, ayer, por ejemplo, dio datos de Corrientes que hoy salió a desmentir el gobernador. Ni que hablar de Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, el presidente dice una cosa y hace otra todo el tiempo. La notable presencia del kirchnerato se ve inclusive en el episodio Venezuela. Alberto Fernández tuvo una acertadísima decisión, la de acompañar el voto de la Organización de Naciones Unidas de la Comisión de Derechos Humanos, que preside ni más ni menos que Michelle Bachelet, condenando al régimen de Maduro por las violaciones a los derechos humanos. Yo estuve allí. Ustedes siguieron nuestras coberturas. Así que puedo dar fe de lo que dice ese informe. Yo vi la persecución al que piensa distinto. Yo vi el acoso a la prensa. Yo vi el temor de la gente. Yo vi la presencia de los agentes de inteligencia del servicio bolivariano acosando a todo el que puede vivir o puede pensar algo distinto. Yo vi lo que pasaba cuando queríamos entrevistar a los que criticaban al régimen de Maduro y eran interrumpidos por verdaderas turbas de gente del chavismo que buscaba evitar lo que pasaba. Yo hablé con gente que sufrió la cárcel, no por haber cometido ningún delito, sino por haber pensado distinto. Yo vi lo que son los colectivos chavistas, que en forma violenta, a la manera de fuerzas paramilitares, agobian, golpean violentamente y matan a los que piensan distinto y manifiestan. Así que es indiscutible eso. Cuando desde el kirchnerismo salieron no a criticarlo, a despreciarlo, Alberto Fernández, quedó claramente expuesta cuál es esta actitud del kirchnerato. Entonces digo, cuando el presidente, a la luz inclusive de lo que ha vivido en estos días, con esta, insisto, repito, actitud de personeros del kirchnerato y de todo lo que ha sido la presión por parte del gobierno de Venezuela a través de los garfios del kirchnerato para cambiar su opinión. Entonces digo, ¿cómo puede el presidente de la República reivindicar eso? Si además él, todo esto que estamos marcando, lo está viviendo en carne propia. Lo ha vivido con esto que pasó en Venezuela. Lo ha vivido con el episodio Vicentín. Lo ha vivido con la liberación de los presos. Lo ha vivido con la búsqueda de la impunidad de los procesados y condenados por delitos de corrupción. Lo ha vivido cuando salieron a contradecirlo en relación a su juicio diciendo aquí no hay presos políticos. Por eso digo, cuando el presidente de la República dice vengo a terminar lo que empezó Néstor Kirchner y siguió Cristina Fernández de Kirchner,
no solamente contradice su promesa, sino que nos augura un país peor. El kirchnerato es sinónimo de un país despótico. El kirchnerato es sinónimo de un proyecto de permanencia en el poder. Para eso está trabajando la expresidenta en funciones. Y ahora sabemos que también cuenta como un adalid importante al presidente formal de la Argentina, que se llama Alberto Fernández. Muy bien, les recuerdo que ya va a estar con nosotros el fiscal José María Campagnoli. Hoy, por supuesto, todos impactados por el hecho de este asesinato y suicidio dentro de la familia del empresario Jorge Neus. Tiene todos los detalles del minuto a minuto de este hecho altamente impactante Ignacio González Prieto. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bella noche. ¿Qué se sabe a esta altura de los hechos, a esta altura del día? ¿Qué tal, Nelson? Buenas noches. Bueno, en este momento les diría que se está dando el primer paso importante de la investigación, que es en la morgue judicial de San Fernando. Van a realizar primero la autopsia de Silvia Saravia, que tenía 69 años, y luego del empresario Jorge Neus, de 73 años, y ahí vamos a tener las primeras precisiones, fundamentalmente de la causa de muerte, de la mecánica y de la data de muerte, y a partir de ahí seguramente, Nelson, se van a pedir estudios complementarios, porque bueno, hay que hacer toda una reconstrucción médico-legista de lo que ocurrió dentro de la casa, que eso, bueno, luego se va a sumar al resto de las baterías de pericias que ha pedido la fiscal María José Basilio, que es una fiscal especialista justamente en violencia de género. Está confirmado que en la casa estaba tanto uno de los hijos de Jorge Neus, como también la persona que se encarga de las tareas de la casa allí. Esto está confirmado, Ignacio. En principio, Nelson, estaban las dos empleadas domésticas y el hijo de 35 años, Juan Jorge Neus, llegó unos minutos después. La secuencia que reconstruyó la policía es a las 13 horas, un llamado al 911, el pedido de auxilio y marcando que en una casona de la calle Burlingame había ocurrido algo dentro del country. Ahí llega la seccional segunda de Pilar, a los pocos minutos aparece el hijo. Estaban en el lugar las empleadas domésticas, se convoca a la fiscal, a Neus lo trasladan a las 3 de la tarde al Hospital Austral e inmediatamente, por la complejidad del caso, se convoca al jefe del cuerpo médico forense de la policía de la provincia, y en el cuarto matrimonial es donde los peritos, que fue una unidad interdisciplinaria, determinaron que el empresario utilizó un arma 3.57, es decir, un calibre 38, asesina a su mujer en el baño y él intenta suicidarse en el vestidor, también con un impacto de bala en la cabeza. Lo que están tratando de establecer es por qué las empleadas domésticas, por ejemplo, hablan de 3 ruidos, de 3 impactos, cuando las dos personas mueren por un balazo cada uno, por lo menos es lo que pudieron ver en la escena del crimen. ¿Las personas allí del personal doméstico escucharon gritos, algún tipo de altercado, alguna disputa, algo que diera idea de una pelea entre el matrimonio, Ignacio? Bueno, ese es un punto central, Nelson, porque ellas hablan de 3 disparos, la puerta estaba cerrada por dentro, ese es un dato muy importante, las empleadas estaban en la planta baja y el incidente es en el primer piso, con lo cual son testigos pero indirectos. No hay situación de pelea, por lo que ellas declaran, y lo que pudieron ver los peritos, en principio, es que no hubo una situación de lucha. Lógicamente, esto después se puede pulir en las autopsias cuando se busque el principio de transferencia, es decir, si hubo una pelea, y hubo un ataque, hubo golpes, hubo agarrones, hubo rajuñones, hubo cualquier otro tipo de lesión, eso se va a determinar con la revisión médico-legista. Pero a mí me llama la atención que dentro de la escena
Ya trabajaron los peritos en rastros, trabajaron los peritos en balística, levantaron algunas muestras químicas, bueno, se va a hacer la autopsia ahora, y por lo que vieron los peritos en el lugar, estamos hablando de disparos conocidos como mina de Hoffman, es decir, disparos a muy corta distancia, claro, con lo cual había deflagración de pólvora y había también granulación en la ropa de los dos, en las manos y en los brazos, porque estaban vestidos. ¿Estaban vestidos los dos? ¿Los dos cuerpos estaban vestidos, Ignacio? Los dos estaban vestidos, sí, los dos estaban vestidos y no había ningún tipo de situación previa, por lo que declararon las empleadas. Ahora hay un dato muy interesante. Tanto la fiscal Basiglio como el juez Ceballos han tomado la decisión de entrevistar a los familiares, a los amigos, y también se va a buscar a conocidos, gente que pertenezca a las empresas, vecinos del barrio que pudieran tener relaciones con ellos. Yo creo que acá se va a trabajar un poco en lo que se llama la autopsia psicológica, es decir, la reconstrucción de los últimos momentos de vida, las últimas semanas, los últimos meses de las víctimas, y después también habría que buscar si hay, por ejemplo, alguna carta, habría que hacer una pericia tecnológica en los celulares, en las computadoras, para verificar si había alguna manifestación de algún conflicto que se estuviera desarrollando en el seno del matrimonio y que el resto de la gente o no lo conociera o lo conociera parcialmente, o alguien efectivamente pudiera dar una referencia de lo que estaba pasando. Perfecto. Uno de los datos, me está confirmando la producción, que además confirmando lo que vos decís, a las 10 de la noche arrancaría la autopsia. Así que estamos a minutos de esto, como vos lo estabas diciendo. Ahí hay el testimonio de uno de los hijos, Jorge, que señaló que él padece una enfermedad cancerosa y que esta tragedia tendría como origen esto, una actitud, producto de una actitud de devastación psicológica de los padres. ¿Esto es así? ¿Tiene algún asidero? Contanos. Esto aparece, Nelson, en los partes policiales. Es lo que la policía de la provincia de Buenos Aires le informó a la fiscal y al juez, y es el primer dato que es incorporado al expediente judicial. Por supuesto que aquí, desde el procedimiento jurídico, tanto la fiscal como el juez no pueden tomar ese testimonio como la resolución del caso. Aquí claro, hay que trabajar más en profundidad, con distintas pericias, con otros testimonios, para tratar de ver efectivamente si esa es la motivación o si puede haber algún otro tipo de motivo. A ver, aquí desde el punto de vista jurídico, Nelson, está claro que esto era desde un primer momento un homicidio agravado, claro, por el vínculo y también por el uso de arma de fuego. Se podría haber agravado también por femicidio en el caso de que se comprobara un proceso de violencia, pero al morir él, que es el que asesina a su mujer y después intenta quitarse la vida y luego muere, esto se transforma en una causa por homicidio agravado seguido de suicidio, con lo cual desde el punto de vista penal no hay a quien imputarle el delito. Es decir, el trabajo que puede hacer a partir de ahora la fiscal y el juez es para tratar de reconstruir lo que ocurrió, pero desde el punto de vista penal no tiene un sentido jurídico. Es decir, no estamos frente al mismo escenario que, por ejemplo, yo escuché hoy a la tarde y me parece un error de concepto. No se puede comparar con el caso de Farré, ni tampoco se puede comparar con el caso García Belsunce. Son situaciones absolutamente distintas. Lo que es cierto es que las circunstancias, la escena del crimen, y hasta le podría decir el lugar donde todo se desarrolla, sí tiene que ver efectivamente con un country, con una familia de cierto poder económico, una familia muy conocida, un hombre y una mujer que son matrimonios, sí, desde ese punto de vista sí, pero son totalmente distintos a los otros dos. No, por supuesto, Neus era un hombre muy conocido en el ambiente empresarial, además había tenido un momento, yo te diría, de triste fama por fuera de lo que era la actividad familiar más conocida, que era el de las bebidas gaseosas, a pesar de que él había incursionado en otras actividades, cuando fue aquel escándalo del proyecto Tales, ¿no es cierto?, para adjudicarle el espectro de ondas radioeléctricas aquí en la República Argentina durante el menemismo, que dio origen a una causa judicial, que como tantas causas judiciales terminaron en la nada por un delito de corrupción que era muy claro. Ahora, esto que narra el hijo, ¿no es cierto?, de lo que se haya podido recoger, ¿se había visto en ellos
un cambio de conducta que hiciera, digamos, presagiar esto, de un impacto que los había asumido una depresión profunda, el conocimiento de la enfermedad del hijo? ¿De esto hay alguna evidencia, Ignacio, que se conozca hasta ahora? Lo que se conoce, Nelson, es el relato del hijo, que él habló concretamente de una situación de depresión y de consternación. Esas son las palabras que aparecen en un primer momento. Por eso, lo que hizo la fiscal esta tarde fue trabajar específicamente en la escena del crimen, levantar la mayor cantidad de rastros posibles, sacar ya algunas conclusiones preliminares que lógicamente luego se profundizan en el laboratorio, pero el segundo paso de la fiscal fue empezar con las testimoniales, porque las personas que estaban en el seno más íntimo van a ser seguramente las que van a dar algún tipo de explicación, si es posible. Igualmente, aquí hay una cuestión que lo podemos analizar desde el punto de vista de la criminología. Sí. Todas las situaciones de muertes violentas, porque las muertes violentas pueden ser por homicidios, pueden ser por accidentes, pueden ser por suicidios inducidos, pero también pueden ser por suicidios. Claro. Acá tenemos, dentro de lo que es el concepto de la muerte violenta, tenemos las dos circunstancias. Claro. Un homicidio agravado y por otro lado el suicidio. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la criminología, acá hay tres cosas para contestar. Una es la ocasión, la otra es la oportunidad y el otro es el motivo. Claro. Esas tres preguntas son las que en este momento, a esta hora de la noche del sábado, tiene abierto el expediente. Y bueno, es justamente lo que tiene que trabajar la fiscal y el juez y la policía. A mí me da la sensación que en este caso la ocasión y la oportunidad está claro. Hay una situación que estaba viviendo ese matrimonio, esa pareja, y por alguna razón decidieron resolverlo a la 1 de la tarde de hoy. Claro. Quizás decidió uno solo de la pareja, quizás fue Neus el que decidió resolver el conflicto en ese momento y la mujer no lo sabía. El tema es el motivo. El motivo lo van a saber, lo saben solamente las dos víctimas. Claro, es muy difícil que por fuera del entorno alguien pueda afirmar el 100% qué pasó por la mente fundamentalmente del empresario que decidió asesinar a su mujer, con la cual compartió gran parte de su vida, y luego quitarse la vida a él. Eso será un misterio, seguramente. Sí. ¿No hay ninguna carta, ninguna nota, Ignacio? Bueno, eso es justamente lo que están buscando, Nelson. Eso es justamente lo que están buscando. Aquí van a tener que trabajar peritos en documentología, caligráficos, van a tener que trabajar peritos en informática, de las unidades de cibercrimen, para ver si en cualquiera de los dispositivos, sea tecnológicos o sea a través de una escritura, un manuscrito, etcétera, fundamentalmente el empresario le manifestó a alguien lo que estaba pasando en su vida, o si la mujer también le manifestó a alguien lo que estaba ocurriendo. Esto es una reconstrucción, es un gran rompecabezas donde desde hoy a la 1 de la tarde empezaron a juntar piezas, pero todavía, como le decía, el móvil del crimen y del suicidio no está del todo claro. Claro, llama la atención además que tuviera el arma allí, ¿no? El arma, los hijos o el hijo conocía que él tuviera un arma y la tuviera allí en su dormitorio. Bueno, esa es otra de las cosas que hoy a la noche dudaban tanto la fiscal como el juez como la policía. Es decir, el empresario, esa arma estaba declarada, estaba siempre en la casa, había decidido por alguna razón comprarse un arma. Es decir, todo eso lo van a tener que ver ahora con el seno más íntimo. Por eso, en este tipo de casos, Nelson, que son tan complejos, muchas veces el procedimiento de autopsia psicológica es un procedimiento adecuado porque permite reconstruir en horas, en días, en semanas y hasta en algunos casos en meses, con una serie de entrevistas que hacen psiquiatras y psicólogos a familiares, amigos, colaboradores del trabajo, vecinos, gente que, bueno, por ejemplo, los que trabajan en la casa son fundamentales. Todo el personal doméstico, los que trabajaran en la casa y compartieran el día a día con ellos, van a ser claves como para poder dar algunas precisiones de qué había pasado en los últimos días dentro de esa casa. Perfecto, impecable y clarísimo, como siempre, en la información, la explicación, el contexto y los elementos deductivos para tener idea de cómo sigue este caso de alto impacto. Ignacio González Prieto, muchísimas gracias, estamos atentos a cualquier novedad. Gracias, Nelson, que tenga buenas noches. Que estés muy bien.
Si hay alguien que conoce cómo actúa el kirchnerismo contra los jueces, contra los fiscales que los investigan, es el doctor José María Campagnoli. Un hombre que a lo largo de su carrera ha hecho honor a su compromiso con la justicia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Sorprendido por esto que está pasando, ya no con el presidente de la Corte, sino con toda la Corte? Sí, bueno, la verdad que uno ya no hay nada que lo sorprenda en nuestra Argentina del presente, ¿no? Es todo a veces muy ridículo, ¿no? O sea, cuestionar a un presidente de la Corte porque no tuvo sensibilidad del clamor popular, como lo cuestionó la diputada Siley para pedirle reavivar un juicio político. O sea, claramente estamos asistiendo a un momento muy, muy doloroso, pero también muy ridículo, donde está en juego nada más y nada menos que nuestro sistema de contrapesos, de pesos y contrapesos del sistema republicano, que requiere una justicia independiente, y todos estos ataques a la justicia, que van desde los ataques a la Corte, a la reforma judicial, los ataques al procurador Casal y el movimiento de estos tres jueces, el traslado de estos tres jueces, es algo que nos preocupa un montón a todos los ciudadanos, me parece a mí, porque un sistema republicano sin una justicia independiente no tiene razón de ser. Y yo escuchaba el informe sobre Venezuela y a veces uno piensa que estos impuestos agobiantes, estos intentos de expropiación como el de Vicentín, que parecerían emparentarnos con esta Venezuela que hoy describían también, no es tan grave como el ataque al Poder Judicial Independiente. Eso nos emparenta más con Venezuela todavía. Claro. Porque es ahí donde el último lugar donde puede recurrir un ciudadano es la justicia. Podrá ser lenta, podrá ser más o menos, mala, buena a veces, pero es el lugar donde cualquier ciudadano puede hacer valer sus garantías constitucionales. Hoy, ¿cuál es la vivencia que se da allí de lo que usted recoja? Digamos, porque esto tiene un efecto concreto sobre los jueces de la Corte y demás, y después sobre el resto, ¿no? Es un mensaje. ¿Hay temor, hay inquietud en hombres y mujeres de la justicia que pretenden actuar con independencia? A ver, yo no lo sé, quiero pensar que los hombres y las mujeres de la justicia en general tenemos el cuero duro como para soportar cualquier tipo de ataque de esta naturaleza. Pero claramente este tipo de ataques, estos embates que mencioné recién, parecerían tener un designio común, parecerían tener una única finalidad, porque yo no he visto a ninguna parte de la población o de la ciudadanía pidiendo una reforma judicial en este sentido, ni preocupándose por si estos tres jueces, Bruglia, Castelli y Bertuzzi, estaban bien sentados donde estaban. La sociedad nunca se expidió sobre estos temas. Tampoco la ciudadanía ha mostrado ningún reparo contra el procurador Casal, un hombre honorable, de trabajo, de más de 40 años de pertenecer al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal. Y si vemos también la creación de esta comisión llamada Comisión Veraldi, parecería que lo que une a todas estas cuatro vertientes es el interés de una persona o de un grupo minúsculo de personas que están preocupadas por su situación procesal. Da esa sensación, y pensar lo contrario es no entender que estamos asistiendo a lo que, como creo que dijo el senador Lustó, a la agenda de la vicepresidente, a lo que le interesa a ella. Y esto es tan escandaloso y es tan obsceno, porque está pasando en nuestras propias narices todo el tiempo, como ocurre también con las contradicciones permanentes, de decir una cosa y hacer otra, de olvidarse de los archivos que hay, de los que se decía hace unos años, y ahora decir... La verdad que a veces uno siente mucha pena por el país que le voy a dejar a mis hijos. Siento a veces siento vergüenza también, ¿no? Porque es como estas cosas están pasando y somos todos argentinos, ¿no? Y tenemos que vivir con este tipo
casi de republiqueta en la que estamos viviendo hoy en día. Usted vivió un proceso de juicio político y por eso nos interesaba mucho, porque una cosa es enunciarlo, otra cosa haberlo vivido con todos los embates que sufrió. ¿Cree que se va a repetir eso contra el presidente de la Corte y contra el presidente y la Corte en general? Yo espero que no y creo que no. A mí me parece... Estamos viendo imágenes del momento en el cual la gente salió a apoyarlo al compañero, que fue un hecho muy importante. Lo escucho, sí, decí. Yo lo que pienso es que más allá de la cuestión institucional, de gravedad, gravísima cuestión institucional, que la propia Corte lo ha marcado, que está en el caso de estos 3 jueces y en todas estas cuestiones, que es algo que nos interpela como ciudadanos, hay una parte que tiene más que ver con lo humano de cada uno, porque a mí cuando de un día para el otro, yo no sé si usted recordará, Sí, pero por supuesto. yo estaba acá en su programa. Y se enteró en Nos el Juego enteramos Limpio acá, de que yo había estado todo el día tratando Así de es. ser escuchado por el tribunal que me iba a juzgar y me habían negado la palabra, había presentado una cantidad importantísima de escritos que no hubiesen tenido tiempo de leerlos y resolver con justicia. Y yo me entero a la noche de que había sido suspendido. Jueves a la noche en el Juego Limpio, así fue. Y todo eso genera en mi familia, en mis colaboradores, que también de un día para el otro fueron desalojados casi violentamente de sus despachos y destinados a lugares donde no se podía trabajar, que estaban prácticamente hacinados y que costó mucho tiempo, muchos años que poder recomponer ese equipo, que vuelvan a sus despachos, que vuelvan a trabajar conmigo. Todas esas cuestiones, mi familia, yo de un día para el otro empecé, yo además de mi fiscalía tenía una suplencia, con lo cual tenía un sueldo y un tercio más, y de un día para el otro empecé a ganar la mitad y mantener a mi familia, a mis 5 hijos. Todo realmente, hay una cuestión humana que queda de lado en estos juicios políticos, en estos ataques que tan gratuitos a funcionarios, por el solo hecho de lo que a mí me da la sensación, que en esa búsqueda de un poder absoluto se enfrentan a todo aquel que puede constituir un obstáculo hacia esa finalidad, ¿no? El poder absoluto. Yo, la verdad que veo en estos momentos de la Argentina que se vive un momento muy oscuro y que en buena hora la Corte tome el caso, resuelva lo que resuelva, dé su interpretación sobre si fue constitucional o no el modo en el cual estos jueces fueron removidos de su lugar, porque todos sabemos que para designar un juez se requiere que lo designe el presidente con acuerdo del Senado. Pero esa misma conjunción no alcanza para moverlo. Y eso es lo que pasó. Lo que yo creo que tenemos que ver si va a ocurrir y tenemos que esperar que la Corte nos diga si una mayoría política puede mover a un juez de su despacho y desplazarlo. Porque también pensemos esto. En el caso del doctor Castelli, si prospera que salga del tribunal en el cual él está con varias causas que comprometen a funcionarios y a la vicepresidente, ¿quién va a ser el que decida el juez que va a ocupar esa silla? Justamente el Senado que preside la doctora Kirchner. Entonces es como si fuese poco obsceno esta situación. Veamos que el eventual, Dios quiera que no, el eventual reemplazante de Castelli va a ser ungido por el Senado que preside la principal imputada en esos casos, ¿no? Es decir, usted ve, 2 preguntas finales, usted ve esto como el comienzo de la búsqueda de una justicia dicta. Yo creo, y lo he dicho, que con la reforma judicial ya se está buscando prácticamente la colonización total de la justicia federal. La colonización. Sí. Y esto de tratar de marcarle la cancha permanentemente a la Corte con juicios políticos, que la verdad que si uno los lee, las cuestiones por las cuales se ataca a los miembros de la Corte son bastante ridículas, porque realmente, o sea, una de las cuestiones era porque, bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero eran todas cosas que son propias de la magistratura, ¿no? O sea, un juez, ¿qué era lo que pretendían? Que el juez actúe de acuerdo a lo que le decía la gente en la calle.
Eso no es así. O sea, es desconocer como que un juez necesita de la estabilidad y de la independencia para hacer su trabajo. Y eso es lo que lo que hoy está en juego y lo que está, me parece a mí, buena parte de la ciudadanía defendiendo y movilizándose y juntando firmas, parecido a lo que me pasó a mí, porque gracias a que la gente se empezó a mover y a que los periodistas me dieron un lugar para contar lo que pasaba y el tema fue tomando calibre, bueno, yo a los 8 meses pude volver a mi despacho de fiscal, ¿no? Transitando un juicio político que fue duro, sí, claro, que fue difícil, que tenía en principio todas las de perder, pero que a medida que transcurrían los días de las audiencias se iba desmoronando ese castillo de naipes absurdos sobre el cual se había afincado mi acusación, la acusación que había contra mí, porque claramente a mí me habían estado persiguiendo, por un lado, para disciplinar al resto de los fiscales, y por el otro, por investigar, y no les gustaba lo que yo había investigado. Qué triste la repetición de la historia en la Argentina. Qué ¿no? triste, es una pena, realmente es una pena porque uno va creciendo y va diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa? Todos los esfuerzos que se hicieron no sirvieron de mucho, ¿no? Porque seguimos, uno le da la sensación que vamos de mal en peor, ¿no? Fiscal Campagnoli, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. No solamente por estar acá, sino por honrar lo que representa la idea de justicia independiente sin la cual no hay república. Muy amable, muchas gracias. El fiscal Campagnoli, un hombre que honra la justicia y la república. Decíamos Venezuela, ¿sí? Quiero recordar un resumen de lo que pasó en esta semana con el caso Venezuela a propósito de esta decisión acertada del presidente de la República en el medio de la batahola de lo que pasa en el gobierno de apoyar el informe condenatorio por violaciones a los derechos humanos de la Comisión de la ONU que encabeza ni más ni menos que Michelle Bachelet. Pasó esto. Querido Hugo, querido presidente. Le damos la bienvenida a la presidenta argentina. Hay 22 votos a favor, 3 en contra y hay 22 abstenciones. Ojalá, Dios querido, que no me equivoque. Que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Argentina una vez más ratificó su decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno. Asamblea en Suiza, Argentina condenó ante la ONU la represión en Venezuela. Quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela. Se puede correr el riesgo de hacer una lectura o una interpretación sesgada desde el punto de vista político de lo que son las violaciones a los derechos humanos. No estoy de acuerdo con la política de relaciones exteriores y por lo tanto no resulta responsable de mi parte tomar mi cargo como embajadora. Bueno, muy bien. Que Alicia Castro no sea embajadora de la Argentina es una buena noticia. Ha sido una de las buenas consecuencias de esta decisión del presidente de la República, ¿no? Esto de Bonafini pidiéndole perdón al pueblo venezolano se ve que no tiene la más mínima idea de lo que pasa allí. Nosotros sí tenemos idea, porque fuimos a Venezuela y vivimos esto. Miren aquí la cantidad de gente que está esperando desde hace horas para tener el pasaporte que le permita salir del país. Es una de las imágenes más impactantes de la crisis socioeconómica que hoy vive y padece Venezuela. No, está bueno que tiene identificación, ¿sí? Y el casco. Este, ¿no? ¿Los colectivos chavistas estuvieron o no estuvieron? Sí, por supuesto, y estuvieron en la represión. ¿Cómo los identificás? Son civiles normales. ¿Ah, sí? Sí. Esta es la autopista que nos lleva del aeropuerto de Maiquetía a Caracas. Y estamos viendo una de las escenas más dramáticas de todo este corte. En la
ladera de esta zona montañosa de Caracas hay muchas viviendas que son faveladas, son históricas. Se han quedado sin luz y ahora sin agua, pero aquí tienen el agua para lavar y para cocinar. El drama de la Venezuela. Nunca se vio en esta agonía. Estamos recorriendo el barrio de La Concresa, aquí en Caracas. Como ustedes ven, en muchas zonas no hay luz. Estamos prácticamente a una semana del comienzo de este apagón histórico que ha conmovido al país, que ha castigado a la ciudadanía y que por supuesto ha sacudido también al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Hasta cuándo, Maduro, nos vas a engañar? Lárgate, no te queremos, vete con tus secuaces. Muy bien. Da profunda tristeza ver todo esto de un país tan bello, rico como Venezuela, ¿no? Y ver lo que sufre la gente, sobre todo que piensa distinto, el fraude electoral, todo un sistema absolutamente producto de un régimen cívico-militar despótico que tiene como único fundamento quedarse en el poder. Elisa Trota fue la embajadora, representante del gobierno de Juan Guaidó en la Argentina. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nelson. Un placer saludarlo. Ya vamos a estar con usted. Le pido un minuto para compartir con ustedes algún pensamiento a propósito de lo que ha sido este voto de la Argentina hacia esta denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Ya estamos con ese testimonio después de la pausa. Bueno, ya creo que pudimos solucionar los problemas técnicos. Embajadora Trota, ¿cómo le va? Bella noche. Quisiera conocer su reflexión con respecto a todo este episodio que ha representado el voto de la Argentina apoyando la condena por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Sí, buenas noches, Nelson. Muchas gracias nuevamente. Evidentemente para nosotros ha sido muy importante el apoyo de Argentina en este sentido, un apoyo que además se evidenció también en el mes de junio y que se venía evidenciando en los años anteriores. Argentina es un país fundamental para nosotros en esta lucha, no solo porque Argentina es tal vez uno de los países de la región que tiene lo que son las violaciones de derechos humanos y lo que es vivir una dictadura asesina más fresca en la memoria, sino también porque es, por supuesto, un referente en materia de derechos humanos y hoy Argentina alberga más de 200.000 venezolanos en el país. Sin duda. La pregunta es, ¿usted cree que las elecciones que vendrán serán realmente lo suficientemente transparentes o esto está absolutamente descartado? De ninguna manera, Nelson. Lamentablemente nosotros hace años que venimos luchando por elecciones libres y transparentes que no existen desde hace ya mucho tiempo en Venezuela y además una de las cosas que es más importante a destacar de la reciente resolución aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es que aclara específicamente que no hay ningún tipo de condiciones para llevar a cabo elecciones en Venezuela en este momento y además exige prácticamente que de manera urgente se puedan convocar elecciones transparentes presidenciales y legislativas, que es justamente el pedido que nosotros venimos haciendo ya hace más de 2 años y por el que seguiremos luchando. Ni hablar, por supuesto, de lo que tiene que ver con lo que es materia de derechos humanos, lo que ha significado además que no se puedan llevar a cabo elecciones libres en Venezuela. Embajadora, muchísimas gracias. Seguimos con mucha atención todo este proceso venezolano que nos impacta tanto. Muchísimas gracias, y nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que sufre esta verdadera tragedia. Vamos a la pausa. Con la disculpa del caso ya le damos paso a Juan Budvilowski para este gran programa TN Extremo Plus. Sigan en TN. Chau, hasta la próxima.